Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Como pueden observar, la semana pasada trabajamos el tema la ocupación haitiana. Hoy le estaré trabajando sobre la guerra de abril de 1965, con el propósito de conocer el período que abarcó este acontecimiento y analizar las causas y consecuencias de la guerra de abril. ¿Quiénes de ustedes ha escuchado hablar sobre este tema? A continuación le presentaré un video donde detalladamente nos aclaramos bien sobre la guerra de 1965. Revuelta o revolución, guerra o escaramuza, lo que importa es que toda una generación de dominicanos se unió a una sola voz reclamando vuelta a la Constitución. A pesar de la intervención extranjera, el honor patrio no quedó mancillado. El reclamo de una sociedad libre emergió inequívocamente de entre todos los dominicanos. Militares y civiles, hombres y mujeres ofrendaron sus vidas por una sociedad más justa y democrática. Con el ajusticiamiento de Trujillo y el triunfo electoral del PRD, los dominicanos iniciamos el camino hacia la libertad. Momentos que se tornaron efímeros cuando un nuevo gobierno de facto usurpó el poder. Lesionó los intereses de la mayoría de los dominicanos y reprimió las libertades públicas. Paradójicamente, una élite militar conspira contra el triunvirato, recibiendo el apoyo de la mayoría de sus compañeros y la de todo un pueblo. El reclamo a la Constitución se extiende por todo el territorio nacional. Desde ese momento, ningún otro discurso, ningún otro juicio, ninguna otra promesa le haría cambiar. Libertad, igualdad, justicia, soberanía fueron ideas que pasaron a formar parte de un estado de conciencia colectiva en el pueblo dominicano. Todos los pasos fueron firmes. El triunfo militar y político era inminente. En las calles, además de valor y coraje, se respiraba esperanza por una vuelta segura al gobierno constitucional. Pero el gobierno de los Estados Unidos de América no lo consideró así. En una acción hegemónica y violatoria del derecho de los pueblos a la autodeterminación, burló nuestra soberanía. Desde entonces, el rumbo de la guerra cambió drásticamente. Ahora la lucha era contra los militares golpistas y contra el ejército más poderoso de la tierra. Pero en el campo de la diplomacia, los rebeldes perdieron en todos los frentes. La OEA, tutoriada por el gobierno norteamericano, creó una farsa que se llamó Fuerza Interamericana de Paz. Mientras se enfrentaban al invasor y resistían, manteniendo a todo un pueblo en pie de lucha hasta el final. El conflicto terminó con la firma de un acto institucional y la creación de un gobierno provisional. La guerra de abril permitió nuevas elecciones. Las amenazas de un gobierno de facto se borraba del imaginario de los dominicanos. Pero absorbido por la sombra de la intervención, el gobierno provisional violó como el triunvirato el Estado de Derecho y las libertades públicas. Y la agobiante injerencia de un gobierno extranjero presente con su ejército en nuestro territorio eran las evidencias de una derrota política para todos los que habían luchado por la Constitución. Los rebeldes no fueron derrotados en el terreno militar. El ejército más poderoso del mundo no pudo ocupar la zona constitucionalista, pero la paz
y los acuerdos logrados con la sangre de combatientes y de civiles inocentes, fue burlada por todas las autoridades posteriores al conflicto armado. Pero la historia también es memoria colectiva, donde no se olvidan los hechos que construyen. Como pudieron observar, la Guerra de Abril de 1965 fue una consecuencia de los hechos anteriores a ella, una secuencia de actos complejos y desafortunadamente que condujeron a una rebelión de civiles y militares. Ahora le voy a presentar una narrativa que nos hablará detalladamente sobre el tema. La Guerra Civil Dominicana tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965 en Santo Domingo, República Dominicana. Es conocida por ser el más sangriento conflicto armado en el país durante el siglo XX, también conocida como Guerra de Abril, Revolución del 65 o la vanguardia de la Revolución de Abril de 1965, los PRDistas, miembros del PRD y otros partidos de voz encabezados por Francisco Alberto Camaño, se llamaron constitucionalistas en referencia a su apoyo a la Constitución de 1963. El movimiento contó con algunos oficiales militares jóvenes entre sus filas. Una combinación de militares reformistas y aguerridos combatientes civiles salieron a las calles el 24 de abril, tomaron el Palacio Nacional e instalaron a José Rafael Molina como presidente provincial. Los 3 primeros días fueron de intenso combate. Las fuerzas constitucionalistas preparaban el ataque a San Isidro, bastión del otro grupo militar. Todo quedó en preparativos, a pesar de que se libraron intensas batallas frente al Puente Duarte, único punto por el cual la ciudad podía ser atacada por el grupo de San Isidro. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, envió el 28 de abril de 1965 a más de 40,000 marines norteamericanos a tierras dominicanas con el pretexto de proteger vidas y bienes de los ciudadanos de los Estados Unidos. La presidencia de los marines norteamericanos fortaleció el grupo militar que enfrentaba a los constitucionalistas. La ciudad de Santo Domingo quedó virtualmente dividida en 2 mitades. De mayo a septiembre de 1965, el país contó con 2 gobiernos militares. El gobierno constitucionalista, cuyo presidente era el coronel Francisco Alberto Camaño, y el gobierno de reconstrucción nacional, a cuya cabeza estaba el general Antonio Inver Barreras, uno de los organizadores del complot que perpetró la muerte de Trujillo y declaró anticomunista. Los enfrentamientos prosiguieron a lo largo de esos causas de la Guerra de Abril. Entre las causas de la Revolución de Abril tenemos golpe de Estado a Juan Bosch, la vuelta a la Constitución de 1963, revuelta militar, consecuencia de las guerras de abril de 1965, 5,000 muertos, la intervención norteamericana, pérdida de la soberanía, instalación de un gobierno provisional, inactividad de los gobiernos, precariedad económica, negatividad de los pueblos. La guerra de abril fue una gesta que marcó la historia democrática del país y que dividió a las Fuerzas Armadas, donde muchos soldados pasaron a apoyar la revuelta que buscaba reponer en la presidencia de la República al profesor Juan Bosch, víctima de un golpe de Estado auspiciado por sectores conservadores. Muchas gracias. Ahora vamos a observar unas imágenes en una presentación de Google. Como pueden observar, aquí empezó la guerra del 65. Aquí está el Puente Duarte.
Está Camaño de Ño, Juan Bosch. Aquí están los muertos tirados en el suelo de esa gran revolución, entre otros. Como pudieron observar, la Guerra de Abril de 1965 traumatizó a la sociedad dominicana. Desapareció un balance de miles de muertos y decenas de heridos, entre otras cosas. La República Dominicana ha superado el trauma dejado por este capítulo, pero le ha costado mucho sacrificio. Ahora me van a decir qué aprendieron del tema, si le gustó, cómo le pareció, y se fue de muchos conocimientos. A continuación, le dejaré un formulario que ustedes me llenarán para la evaluación del tema. Este es el formulario, es de selección múltiple y ustedes tendrán que llenármelo y enviármelo y compartirlo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido sobre esta gran batalla que pasó la República Dominicana y que nos volvemos a encontrar próximamente. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima semana.